Ferran Torres da la razón a Flick para ganar al Borussia Dortmund en uno de los campos más difíciles de toda Europa. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este encuentro de la jornada 6 disputado en Alemania. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Barça acaba de dar un paso de gigante para terminar entre los 8 mejores equipos de esta fase de liguilla de la Champions, después de ganar por 2-3 al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, con doblete de Ferran Torres apareciendo el futbolista valenciano en los últimos 20 minutos del partido y anotando 2 tantos decisivos que le permiten al conjunto de Hans-Dieter Flick, con esos ajustes y con esos retoques que ha hecho durante el encuentro, entendiendo a la perfección cómo estaba apretando, cómo estaba presionando un conjunto alemán, el de Nuri Sahin, que ha dado un paso hacia adelante en los segundos 45 minutos y que se lo ha puesto complicado a un FC Barcelona que se queda con 15 puntos después de esta valiosísima victoria y además con un espectacular golaveras, 14 goles de diferencia a favor que hacen pensar que el Barça, incluso con sacar solo un punto de los próximos 6 en los partidos frente al Benfica en Lisboa y frente al Atalanta en Montjuic, con un punto de los próximos 6, parece que el FC Barcelona va a terminar entre los 8 primeros, dando un paso de gigante, estando ya en los octavos de final y ahorrándose no solo el desgaste, sino también la preocupación de tener que jugar una ronda previa antes de esos octavos de final. El Barça encarrila de forma espectacular su clasificación en esta fase de liguilla de la Champions, con esta victoria tan importante frente a un Borussia Dortmund que le puso las cosas muy complicadas a los azulgranas, que gracias a ese doblete de Guirassy parecía que iba a ser capaz de dejar sin los 3 puntos al conjunto azulgrana, incluso que en los últimos minutos iba a ser capaz de poner en muchos aprietos a la defensa de un Barça que en el segundo tiempo ha visto como no ha podido controlar el encuentro, como ha ido perdiendo el dominio tan claro que ha tenido en los primeros 45 minutos, donde hemos visto un Barça más pausado, más calmado y que ha podido dominar y controlar muchísimo el juego y el ataque de un Borussia Dortmund que apenas ha podido acercarse sobre la portería de Iñaki Peña. Un partido muy entretenido, muy bonito, que tenemos que analizar porque ha tenido 2 partes muy diferentes y en la que Lamine Yamal de nuevo ha vuelto a dejar, bueno, pues mucha magia, mucha calidad, con esa espectacular conexión con un Jules Koundé que está leyendo de maravilla, todo lo que genera, toda la atracción, toda la atención que genera un Lamine Yamal que, como os digo, bueno, pues ha vuelto a ser decisivo, tanto en el gol del 2-2, del 1-2 de Ferran Torres, el primero del valenciano, como en el tanto definitivo del 2-3, con la asistencia para un Ferran Torres que anota su segundo doblete en Champions League. El primero lo logró en un duelo frente al Victoria Pilsen, ya con la camiseta del Barça, y en esta ocasión lo ha hecho en un escenario obviamente mucho más importante, en un partido mucho más relevante y en un escenario también de muchísima más magia y de un ambiente espectacular. El Barça da un paso de gigante, Ferran Torres le da la razón a Flick, que con sus cambios y con sus ajustes ya desde el plano inicial ha marcado la diferencia en el día de hoy. Primero con ese tanto de Rafinha, con el brasileño jugando más en punta de lo habitual y con Lewandowski cayendo a la banda izquierda, y también introduciendo las novedades de Fermín y principalmente de Ferran Torres, cuando en esos últimos 15-20 minutos el Borussia Dortmund podía haber dejado sin salida y sin ningún tipo de control y amenaza al FC Barcelona con su presión alta. Vamos a analizarlo todo, vamos a repasar todo lo que nos ha dejado una noche espectacular, en la que tengo que pediros, como siempre, que ayudéis el canal, que sigáis, que permitáis que sigamos creciendo, y para ello os pido que participéis, que me dejéis vuestra opinión en comentarios, que dejéis vuestro like y, como no, que también os suscribáis para que lleguemos a más gente, para que el canal siga siendo recomendado y en definitiva que cada vez más personas
puedan llegar al canal, lo conozcan y en definitiva que participen también de él, como podéis hacer todos vosotros. Vamos a comenzar echándole un vistazo a los 11 con un Barça que, bueno, que básicamente salía con su 11 titular, el que vimos también hace un par de días contra el Real Betis y que no pudo llevarse la victoria. Sabía Hans-Dieter Flick que hoy era un partido importante, un duelo también en su país. Flick, la verdad es que ha podido reivindicarse muy bien en Alemania, ¿no? Después de esa mala experiencia como seleccionador, ha ganado ya en esta Champions tanto a Bayern Múnich como a Borussia Dortmund, y el conjunto de Nuri Sahin, que tenía problemas en el centro de la defensa con la lesión de Süle, tenía que meter ahí a Emre Can, siempre tapando grietas el futbolista alemán. Sabitzer y Enmecha en el centro del campo, reina en esa zona de la media punta, y la velocidad, el desborde, el desequilibrio y el atrevimiento tanto de Duranville como de Vaino Gittens en los extremos para intentar buscar y encontrar dentro del área un Guirassy que ha vuelto a marcar y que ha anotado un doblete y que ha vuelto a dejar una buena actuación frente a un equipo español, como ya vimos en el pasado, hace un par de semanas, frente al Real Madrid en ese duelo en el Santiago Bernabéu. En un partido que ha comenzado con esa presión alta que esperábamos del Borussia Dortmund, con un Barça que también intentaba, bueno, pues claramente salir, buscar soluciones ante ese trabajo de presión, ante ese trabajo colectivo del Borussia Dortmund, con dos primeras acciones en las que el Barça ha podido salir de esa presión, dos centros al área que se han paseado por el área pequeña, que no han llegado a rematar tanto ni Lewandowski ni Rafinha, y también con la amenaza de un Duranville que se las ha hecho pasar sobre todo complicadas a Balde los primeros 45 minutos. El chaval del Borussia Dortmund, bueno, pues muy esforzado tanto en la presión como también intentando, ¿no?, en esas acciones de desborde para intentar sobre todo, bueno, pues meter en problemas y encontrar a Guirassy dentro del área. Una primera acción importante, ¿no?, de Sabitzer en ese minuto 17, con un Barça que estaba intentando quitarse de encima la presión del Borussia Dortmund, y que también a través de salir de ese trabajo colectivo del conjunto alemán, ya en el minuto 14 ha podido dar un primer aviso importante después de una muy buena conexión entre Íñigo Martínez, Dani Olmo y un Lamine Yamal que la verdad es que ha sido muy protagonista en los primeros 45 minutos, porque el Barça, más allá de ese primer cuarto de hora en el que no ha estado demasiado cómodo, en el que no ha podido tener mucho control y mucho dominio sobre el balón y por lo tanto ir hundiendo al Borussia Dortmund, la verdad es que a partir de ahí, de esa situación, sí que ha comenzado a encontrar constantemente la conexión, el movimiento de balón desde Pedri en ese interior izquierdo hasta Lamine Yamal, un Barça que ha controlado el ritmo, que ha sido más pausado de lo que viene siendo habitual, que ha querido mostrar una versión sobre todo, bueno, pues más calmada para intentar sobre todo a través del balón ir hundiendo, ir metiendo cada vez más atrás al Borussia Dortmund, y a partir de tener muy atrás al conjunto alemán, poder presionar mejor, poder hacer una muy buena presión tras pérdida, y es lo que ha logrado el conjunto de Hans-Dieter Flick, con un Casado que de nuevo ha vuelto a destacar en ese tipo de acciones, y con un Lamine Yamal que, bueno, pues que ha participado en muchos ataques, que ha generado peligro, que ha disparado, que ha encontrado a Jules Koundé, y que en definitiva estaba siendo la principal vía de peligro de un Barça que tenía a Rafinha más colocado en punto de lo habitual, y con Lewandowski en la zona bueno, pues de la izquierda, no como extremo, pero sí en esa zona entre lateral derecho y central derecho del Borussia Dortmund, sobre todo para tener siempre en punta la amenaza de Rafinha ante la tentación del Borussia Dortmund de dar el paso hacia adelante, siempre tener la amenaza de los desmarques del brasileño y el buen timing, la buena conexión que está demostrando con los pasadores de un FC Barcelona, que ya a partir de ese minuto 15 estaba dominando claramente el encuentro, teniendo mucha posesión, prácticamente creo que ha sido alrededor del 70% en los primeros 45 minutos, terminando jugadas y pudiendo robar a un Borussia Dortmund que no podía salir, que no podía contraatacar, y que estaba viendo cómo el Barça le recuperaba el balón una y otra vez, no le dejaba mantenerla, no le dejaba tener posesión, y en definitiva le obligaba a estar constantemente en su propia mitad de campo. Aquí veis el mapa de pases con esas conexiones, con esas líneas que están un poquito más gruesas de los jugadores que más conectaban entre ellos, que más pases han dado, desde Balde, lo veis hasta ahí, desde Pedri a Lamine Yamal, bueno, pues prácticamente una especie de
de línea continua, ¿no? De los jugadores que más han conectado entre ellos, con un Barça que ha podido robar hasta 13 balones en campo rival en la primera parte por los 7 que ha podido robar el Borussia Dortmund. Mucha diferencia para un Barça que estaba dominando el ritmo del partido, que estaba jugando más pausado de lo habitual y que estaba sobre todo limitando las opciones de transitar y de correr de un Borussia Dortmund que con la velocidad de Gittens y la velocidad también de Guirassy y el buen pie tanto de Sabitzer como de Gio Reyna podía haber amenazado mucho más a un Fútbol Club Barcelona, que es cierto que no ha tenido ocasiones muy claras en ese primer tiempo, pero que sí ha tenido, bueno, pues acercamientos constantes, sobre todo por esa banda derecha en la que estaban tanto Lamine Yamal como Jules Koundé. El Barça que se iba al descanso con la sensación de que su plan de partido se estaba imponiendo, de que si esto seguía así iba a ser difícil que el Borussia Dortmund pudiese resistir esa llegada constante que estaba teniendo el Barça principalmente a través de Lamine. Nuri Sahin ha visto que ese plan, que ese tipo de partido no le convenía, que no era lo que quería hacer. El Barça había comenzado a superar la presión inicial, la presión alta inicial que había hecho el Borussia Dortmund, y a partir de ese minuto 15 el conjunto alemán había sido incapaz de imponerla o de hacerla, incluso porque no estaba finalizando jugadas, porque no estaba llegando sobre la portería de Iñaki Peña. La realidad es que el paso hacia adelante del conjunto alemán se ha notado clarísimamente ya desde la entrada de nuevo al segundo tiempo. Hemos visto a un Barça que con esa presión alta del Borussia Dortmund, con los ajustes que ha hecho el técnico alemán, sobre todo intentando y logrando, ¿no?, que el Barça y que esa superioridad numérica que tenía el Barça en el centro del campo en los duelos entre Sabitzer, Mecha contra Dani Olmo, Casado y Pedri, que esa superioridad numérica no se notase, cerrando mejor la basculación también desde el lado contrario para impedir, ¿no?, que el Barça encontrase salidas, y el Borussia Dortmund obligando al conjunto azulgrana a tener que trabajar más esas salidas de atrás. Hemos visto a un Borussia Dortmund que creo que en la segunda parte ha robado 9 balones por los 5 que ha podido robar en campo rival un Fútbol Club Barcelona que se ha visto mucho más obligado a estar brillante ante la presión alta del Borussia Dortmund. Y pese a ello, la realidad es que el conjunto de Hans-Dieter Flick, con ese ajuste, con esa posición de Rafinha en punta en el día de hoy que hemos visto durante muchos tramos del encuentro, ha encontrado la solución con un Pedri espectacular que en banda se ha quitado encima a su marca con una conducción, ha encontrado por dentro a Dani Olmo que con un control orientado se ha quedado solo, y ante la línea adelantada del Borussia Dortmund ha encontrado la carrera de un Rafinha que vuelve a marcar diferencias en Champions, que prácticamente ya está superando las mejores cifras de su carrera en una temporada completa, y llevamos apenas 4 meses y medio o 5 de competición. Espectacular Rafinha, dándole también la razón con su planteamiento, con ese ajuste para solventar una presión alta que le viene haciendo daño al Barça en los últimos encuentros, que ese paso hacia adelante que dio el Betis le costó completamente el control, le dejó prácticamente sin amenaza, y eso ha querido solucionarlo hoy Hans-Dieter Flick con ese ajuste y con esa nueva posición, entre comillas, estirando de nuevo con esos desmarques de Rafinha, que le daba la ventaja al Fútbol Club Barcelona, pero que ha visto como rápidamente, bueno, pues un penaltito que no llega, para mí, un contacto sobre Guirassy de Pau Cubarsí, con el joven central del Barça, que estaba haciendo un partido muy completo, que estaba ganándole claramente los duelos al africano, dejando sin salida al Borussia Dortmund ante los balones largos que ha buscado también en un tramo de la primera parte. El colegiado parece que le han avisado de esa acción uno de sus asistentes, y el penalti que lo transformaba el bueno de Guirassy en el minuto 59 para que, bueno, pues el Borussia Dortmund tuviese también gasolina, ¿no?, confianza para seguir ejerciendo el plan que Nuri Sahin había modificado en el segundo tiempo con esa presión alta. La realidad es que el Barça ha tenido muchos más problemas en esos segundos 45 minutos para llevarle el balón a un Lamine Yamal que ha participado mucho menos, sobre todo en los primeros 20-25 minutos de la segunda parte. Hemos visto al extremo del Barça mucho más desaparecido, esa conexión entre Lamine y Koundé apenas estaba generando peligro, pero el Barça
también en ese minuto 69, después de muchos minutos sin amenazar, ha dejado una acción bastante clara para un Dani Olmo que no ha podido batir a Kobel y que ha tenido, bueno, pues una acción dentro del área bastante clara que no ha podido dirigir con acierto sobre la portería del guardameta suizo. Hans-Dieter Flick ha visto que esa amenaza de su equipo, que la energía estaba faltando, ha decidido meter tanto a Fermín como a Ferran y a Frenkie de Jong por Rafinha, por Lewandowski y por Dani Olmo, metiendo esa energía, ese trabajo también a la hora de presionar arriba y sobre todo la amenaza al espacio, piernas frescas, cabeza también al 100%, y bueno, pues esos cambios del Barça la verdad es que no le han servido del todo para dar un cambio instantáneo al partido. Le ha costado al Barça ajustar esa presión. El Borussia Dortmund también ha metido cambios a Pascal Gross y a Malen, y justo en una de las pocas acciones en las que el Barça en ese segundo tiempo ha podido conectar y llevarle el balón después de un ataque largo, uno de los pocos ataques largos que estaba haciendo el Barça en la segunda parte, ha aparecido la conexión espectacular entre Lamine y Koundé, aprovechando muy bien el francés que Lamine estaba abierto, haciéndole ese desmarque por dentro, llegando a línea de fondo y encontrando después del remate de Fermín, el bueno de Ferran Torres, ese balón suelto en el área que han convertido en el tanto del 1-2, que la verdad es que de nuevo al Barça apenas le ha durado, porque 3 minutos después de una nueva presión alta del Borussia Dortmund, el despeje, el mal pase largo de Íñigo Martínez, el Barça que duda, que bueno, pues intenta tirar la línea, pero lo hace regular, porque el pase de Joan Couto deja totalmente solo a Pascal Gross. Iñaki Peña no mide bien en su salida, y a placer Guirassy marca el 2-2 en un nuevo jarro de agua fría para un Fútbol Club Barcelona que se había adelantado 2 veces en el marcador y que había visto como un par de minutos después tan solo el Borussia Dortmund había sido capaz de igualar su ventaja. La realidad es que el Borussia Dortmund obviamente estaba viendo como su plan estaba funcionando a medias, que estaba sufriendo atrás, que le estaban generando ocasiones, pero que había logrado prácticamente desconectar del juego a Lamine Yamal, y después de un par de acciones al límite en su propio campo de Schlotterbeck para cortar acciones que podían haber llegado a ser ataques muy claros del Barça, con una conducción de Frenkie de Jong, con una conexión también de Lamine espectacular, Schlotterbeck en 2 acciones prácticamente consecutivas, con el Borussia Dortmund amenazando, con la calidad ya de Malen que había entrado, con el intento de desborde de Gittens, pero al final, en definitiva, terminó apareciendo la calidad de nuevo de Lamine Yamal, en otra acción en la que, bueno, pues un balón suelto lo termina ganando porque cree más en él y está más concentrado Pedri, encontrando a Lamine Yamal, que de nuevo vuelve a conectar con Ferran Torres para darle de nuevo la razón a Flick, que con el ajuste de Rafinha había logrado marcar el tanto del 0-1, y con el ajuste y con la entrada desde el banquillo de Ferran Torres ha logrado marcar el tanto del 1-2 y el 2-3 definitivo, que permite al valenciano reivindicarse, ponerse ya como uno de los jugadores que están marcando las diferencias en este Barça, después de, bueno, pues un par de semanas fuera por diferentes problemas. 4 goles en los últimos 3 encuentros, reivindicándose también en Champions, uno de esos suplentes que tiene que dar un paso hacia adelante. Él sin duda ya lo ha dado y está marcando diferencias para el Barça de forma continua en los últimos encuentros. Hoy de nuevo marcando 2 goles muy importantes, un doblete muy especial para él, que sin duda le tiene que reivindicar y que va a permitir al resto de los jugadores de la plantilla, bueno, pues a lo mejor no estar tan exigidos, porque se está notando también que algún futbolista, sobre todo en la zaga, en el centro de la defensa, estoy hablando de Pau Cubarsí y de Íñigo Martínez, bueno, pues están perdiendo algo de nivel por el gran desgaste, por la gran exigencia que están teniendo ante la falta de recambios en esa posición. Por eso es tan importante que Ferran Torres, bueno, pues como suplente pueda aportar, pueda también hacer acciones decisivas. Hoy las ha hecho y es un gran día para él, conquistando el Barça un estadio en el que el Borussia Dortmund llevaba 13 partidos consecutivos sin caer derrotado. El Barça se queda con 15 puntos, segundo ahora mismo después de 6 jornadas en esta fase de Liga de la Champions, y le quedan 2 encuentros frente a Benfica y frente a Atalanta,
y la sensación que a mí me da es que la sensación no, simplemente mirando las predicciones de las personas que se encargan de hacer estos análisis sobre los puntos que van a ser necesarios para estar en el top 8, estos análisis dicen que con 16 te vas a meter, el Barça ya tiene 15, por lo tanto parece que tiene todo muy bien encarrilado, porque esas predicciones hacen pensar que con tan solo uno de los próximos 6 los de Hans-Dieter Flick estarán en la ronda de octavos de final. Todo lo que ocurra, para bien o para mal, con el Barça en las 2 jornadas de Champions y en lo que queda más adelante, las posibles eliminatorias, lo iremos contando aquí con mucha atención. Os espero, nos vemos.